tal, señoras y señores? Buenas noches. Esto es Ahorro y Finanzas, el programa que defiende sus intereses y el de su familia. Y para defender sus intereses, como no, Marta, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Javier. ¿Cómo están? Sí, vamos a hablar en nuestras secciones habituales, sobre todo del dinero, que es casi lo que más nos interesa o lo que más nos interesa. Y hoy en mi sección voy a comentarles cosas del Mercadona, cosas que a lo mejor ustedes no sabían. Vamos a ver cuáles son los secretos de su éxito según su fundador, pero también según los consumidores. Muy bien, pues hablaremos de Mercadona en la cesta de la compra y hablaremos con nuestra invitada letrada, Norma Vázquez. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Marta. ¿Qué tal? Que pondrás un punto de cordura en el... Pondré un punto completamente diferente y bueno, hablaremos de un tema tan entretenido como es la declaración de la renta, algunas puntualizaciones para este año que estamos ahora en plena campaña, así que llegaremos. Bueno, pues el programa, además de lo que les dice Norma sobre la declaración de la renta y sobre Mercadona, es y será, ya se lo digo con antelación, el programa más visto de todos los que se han grabado hasta ahora. ¿Por qué? Porque será la continuación del que grabamos la semana pasada y hablaremos del precio y de lo que cuesta la prostitución en Asturias, de lo que los asturianos pagan por este tipo de servicios, incluido el cibersexo, y de bueno, los problemas derivados cuando no se llega a fin de mes y hay algunos cargos en la tarjeta de crédito que no cuadran. Así que a casi todas las señoras les va a interesar y, por supuesto, a todos los caballeros. Les veo ahora, pero vean el vehículo que traemos esta semana, un auténtico, un maravilloso Mercedes E220, bueno, prácticamente con 25.000 kilómetros, llantas de 18 pulgadas, navegador, techo panorámico, asientos deportivos, paquete deportivo AMG, una línea y un acabado, bueno, pues vamos a llamarlo espectacular. Este vehículo que fue puesto en carretera en el verano pasado, lo pueden adquirir aproximadamente por un precio de 36.800. Una maravilla de la técnica que nos presentan nuestros amigos de Adarsaen, Siero, Gijón y Avilés. Y a ustedes les veo inmediatamente. Bueno, pues comienza el programa, como no puede ser de otra forma, hablando de dinero. Marta, sí, con un patrocinador. Vamos a recordar primero a nuestro patrocinador, que en este caso además una de las personas de este despacho nos acompaña, Norma, 4Ley. ¿Piensas que casi que lo diga ella, casi que lo diga ella. ¿Dónde estáis, Norma? Tenemos una broma, Norma, porque yo siempre digo Plaza América, Avenida Galicia. Sí, estamos en la Avenida de Galicia, en el número 42, una zona estupenda para poder dejar el coche y aprovechar y hacer compras. Y dar un paseo, sí. Muy bien, pues me vas a preguntar algo casi seguro. Sí, claro. Cuéntanos qué tal está esta semana. Si seguimos invirtiendo nuestro dinero en lo que nos aconsejaste la última o ha habido alguna variación. Bueno, pues la semana ya dijimos, esta no traemos gráficos, no les vamos a marear con cifras, pero los índices de bolsa de Estados Unidos y también de Europa están moviéndose en lo que podríamos llamar un movimiento lateral. Un movimiento lateral, como todos nuestros telespectadores pueden imaginar, es un movimiento en el que no hay grandes subidas, no hay grandes bajadas, no hay sobresaltos. En principio, la noticia de hoy está recogida ya por todos los telediarios. Parece que se ralentiza en Estados Unidos el crecimiento y también esta ralentización va a hacer que los tipos de interés en Estados Unidos no suban. ¿Esto es bueno, es malo? Bueno, la tecla del piano, que es la economía mundial, es un instrumento que varía en función de la tecla que se apriete. Si los tipos de interés en Estados Unidos no van a subir, esto en principio bueno, va a tranquilizar a los inversores, porque lo peor que puede pasar en los mercados mundiales es las noticias imprevistas, los atentados, por ejemplo, los sustos, los sobresaltos. Esto al dinero, Marta, no le gusta nada. No le gusta nada. Entonces, me imagino que entonces los ricos siguen yéndose de España, ¿no?
¿o Bueno, no? tú lo que quieres ir es ya poner el dedo sobre la llaga. Efectivamente, hay una noticia... Es que al pan pan y al vino vino. Hay una noticia preocupante esta semana y es que los ricos se están empezando a marchar de España. De todas maneras, en cuanto a las inversiones hablamos, ¿no? En cuanto a las inversiones, Porque bueno... los árabes, ¿sabes que se están viniendo a Cáceres, Extremadura en general, a comprar fincas? Noticia de hoy. Sí, pero Nos invaden son directamente. noticias muy puntuales, ¿eh? Que Sí, un árabe puntuales. quiera producir aceite en los montes de Jaén, pues Y es caballos, estupendo, y pero no deja de caballos. ser... Me miras así como diciendo... Totalmente sorprendida. Pero traen dinero, van a traer mucho dinero, solamente lo que ellos mueven y Me encima parece van a fabuloso, invertir. pero Extremadura como que no. Estamos tan Se habituados a dedi- tenerlos en la zona Se dedican de... al tema de las yeguadas. Adoran los caballos, el mejor sitio. Están comprando fincas kilométricas. Sí, pero bueno, no deja de ser un ejemplo lúdico, está muy bien, pero que venga un emir pues a comprar aceite, tal, que vengan los chinos a estudiar la alimentación de los cerdos que producen el jabugo, sí. pues vale, está muy bien, pero eso es la anécdota. Nuestros telespectadores, sobre todo los mayores, lo que quieren saber es qué tienen que hacer con el dinero, que en el banco no da nada, Marta. No da nada. Ni antes, me acuerdo que antes, además, bueno, también está aquí, tampoco los fondos de inversión. Me acuerdo que mis padres era lo que invertían. Claro. En fondos de estos Les que da el son Banco de inamovibles, España, lo clásico. exacto, y que recogían beneficios una vez al año o una vez cada 5 y se olvidaba de que lo tenían ahí. Bueno, pues decirle a nuestros telespectadores, sobre todo a los de más edad, que los plazos fijos han fallecido. Los plazos fijos han fallecido. Métanselo en la cabeza. Ya sé que van a Liberbank, antigua caja de ahorros, y que discuten con los pobres empleados, que algunos son amigos míos, pero para 30.000 euros en estos momentos, pues estamos hablando de tipos de interés del 1%, del 1,5%. Cuando hacemos, Norma, la declaración de la renta, esos ingresos, luego hay que someterlos también a una quita. Son tan poquita cosa, vamos, a no ser gente que tenga unos patrimonios importantes, son tan poquita cosa que realmente dan para pagar las cuotas bancarias y poco más, ¿eh? Poco más. Sí, en este momento no ves grandes cantidades ahí, ni ahí ni en ningún sitio, la verdad. Es cierto. Así que hay que variar los hábitos en cuanto al ahorro. Vayan olvidándose también, como les decía Marta, de los fondos de inversión. Los fondos de inversión mobiliaria ha sido el vehículo más importante en la década de a partir del año 95, por supuesto hasta el año 2010, han sido los vehículos estupendos para la inversión. ¿Por qué? Primero, por su diversificación. Recuerden ustedes que un fondo de inversión es un saco compuesto por una serie de valores. En la mayor parte de los casos tienen más de 30 valores diferentes y esto les hace o les hacía muy recomendables por la diversificación que hacía que el riesgo sea menor. Recuerden ustedes, señoras y señores que nos ven de cierta edad, aquello que se hablaba de colocar los huevos en distintas cestas. Por cierto, ahora que hablamos de huevos y de cestas, mando un cariñoso y afectuoso saludo para los telespectadores de Llanera y sobre todo, hablando de huevos, para la empresa Asturiana de Huevos, que nos ven todos los empleados y nos consultan y bueno, y además tienen unas gallinas estupendas que viven en semilibertad. De verdad, quede bien unas claro. privilegiadas. Unas gallinas privilegiadas. Están en el primer anfiteatro viendo los manzanos y producen unos huevos de tamaño casi del avestruz. Ahora les falta salir a bolsa y cotizar. Pues nunca se sabe. Nunca se sabe, sí. desde Nunca se luego. sabe. Bien, dicho lo cual, hablábamos de los fondos de inversión. Bueno, los fondos de inversión, llamados de renta fija, en estos momentos, ya lo dijimos en algún otro programa, están produciendo rentabilidades negativas. ¿Cómo es posible que un fondo de inversión que invierte en letras del Tesoro, en bonos del Estado y en activos de comunidades autónomas con un tipo de interés de un 1, de un 2, por ahí entre el 1 y el 2%, tenga rentabilidades del menos 0,50%, menos 0,50%, porque hay que aplicarle... ¿Quieres explicarlo tú? No, no me ves que te estoy mirando atentamente. No me tientes, que hago una explicación de las Una mías broma. y verás. Bueno, porque a los fondos de inversión hay unos señores que son los que eligen los valores que componen ese fondo
y esa sociedad, que se llama sociedad gestora, cobra una comisión. Si tú estás teniendo una rentabilidad en un fondo de inversión de un 2% en un año y la gestora cobra por esa gestión el 1,50, tenemos que ese fondo al final no nos produce nada más que un 0,5% de rentabilidad. Vamos a llamarlo claramente para que nos entendamos, una porquería, vamos a entenderlo así, y hay que llevar el ahorro hacia otros derroteros. O sea, que entendemos que del ahorro ya no está remunerado en los bancos, al colchón. Bueno, al final llegamos a lo que yo digo siempre. No necesariamente, Marta. ¿Nos vas a dar alguna idea? No necesariamente. Todavía se puede ganar, quien nos siga, todavía se puede ganar a través de algunos activos de inversión, todavía se puede ganar rentabilidades pues desde el 3% que produce, por ejemplo, la cuenta 123 del Banco de Santander. Cuidado porque la llaman 123 y la mayor parte de las veces no produce un 3, produce un 1, porque hay que reunir una serie de requisitos. Esa me la conozco porque la tengo, ¿eh? Sí. La tienes, ¿no? Yo te iba a preguntar cómo había evolucionado eso, ya que cuando salió dimos la noticia aquí y la explicamos a fondo. Sí, es verdad, pero hay que reunir bastantes requisitos para obtener ese 3% que la gente... Oye, el que ve la botella medio llena, siempre en este país nos tendemos a... 1, 2, 3, bueno, da un 3. No da un 3. Puede dar hasta un 3. Puede dar siempre con un tope, o sea, hay un máximo sobre cantidades que puedes aplicarle el 3, el 2, el 1. Por supuesto que lleva anexas sobre unas tarjetas que son de pago. O sea, realmente es rentable si tienes recibos domiciliados. Pero bueno, no es tan bonito como parece. Es un buen producto, ya lo calificamos desde Ahorro y Finanzas, un buen producto. Gracias a Ana Patricia por habernos felicitado. Ana Patricia es la presidenta. Pero, a ver, los tipos de interés están al 0 y cualquier activo que dé pues, el 2 está dando un 2% por encima del 0, con lo cual no está mal, ¿no? Bueno, tenemos que ir acostumbrándonos a otros vehículos de inversión y entre ellos está la bolsa. Recuerden que hay valores en la bolsa española que están produciendo una rentabilidad del 5, 6, 7 y 8%. Sí, que pueden bajar, pero que en estos momentos quien compre acciones de Repsol tendría una rentabilidad por dividendo del 7,86. Quien compre acciones de Repsol en los precios actuales, en torno a los 9 euros. Se habla de que Repsol podría mantener ese dividendo en los próximos años. Luego, si hacemos una inversión a 3 años, nosotros en acciones de Repsol cobraríamos un dividendo en torno al 25% en 3 años. Si lo comparamos pues con la misma cuenta 1, 2, 3, la rentabilidad es infinitamente mayor. Ya lo sé que estáis pensando, nuestros telespectadores también lo piensan, esto no es matemática, la bolsa no es una ciencia matemática, puede bajar, sí, puede bajar, pero se puede combinar con otros valores más seguros todavía. Por lo menos que van lineales, ¿no? Lineales. Que no andan haciendo Llevamos arriba y abajo. mucho tiempo hablando de Iberdrola, un sí. valor que está ahí en torno a los 6 euros, que va a pagar un dividendo de un 5%, que las eléctricas, como nuestros telespectadores saben, nunca pierden dinero, tienen unas tarifas estupendas y además tienen unos ingresos recurrentes constantes. Así que combinen ustedes 2 o 3 valores, una cuenta 1, 2, 3 y algún otro activo para obtener una rentabilidad del 3, del 4. Y creo que estamos al límite del tiempo. Sí, me dicen ya que sí. Les vemos ahora mismo. Bien, pues ya les advertíamos al principio del programa que hoy vamos a dar mucho que hablar. Por cierto, ya les adelantamos que es el primer programa autonómico y nacional que va a tratar el tema que a continuación les vamos a presentar, que no es ni más ni menos que
qué menoscabo en los ingresos del matrimonio o pareja, no voy a decir matrimonio, Norma, porque prácticamente ya en derecho ahora mismo las parejas que viven juntas varios años prácticamente pues es lo mismo, casi, ¿no? Lo mismo incluso están reconocidas, Claro. pueden llegar a estar reconocidas. Bueno, pues ¿qué menoscabo produce los gastos? Marta, te veo sonreír. Los gastos Ya dimos mucha guerra, ¿eh? que muchos maridos Otra semana con la misma y guerra. algunas mujeres tienen en lo que vamos a decir como infidelidades. Y dentro de las infidelidades hay, vamos a dividirlo, porque así lo dicen los psicoterapeutas, en 3 partes. Dentro de las infidelidades estarían los gastos derivados del mantenimiento de una amiga o amigo. En ese mantenimiento estaríamos hablando pues, de viajes, hoteles, regalos, Sí, ¿correcto? hasta casa, coche. El otro punto en discordia sería los gastos, y en este caso ya sí que en un 95% los tienen los hombres, en prostitución, es decir, clubs de alterne, visitas a pisos y, atención, uno de los, problemas que se plantean ahora mismo con las nuevas tecnologías es lo que se conoce como el cibersexo, que sería el dinero que se gasta entrando en páginas, donde se cobran cantidades absolutamente brutales. Nosotros hemos hecho un trabajo, vamos a decir, de campo, y vamos a leer a los telespectadores un trabajo de campo, por cierto, en Asturias. Está muy ceñido a nuestra región, que es lo que nos importa y que lo que le importa a los asturianos y asturianas. Y hablo casi como los políticos, ¿no? Y bien, empezamos con una serie de puntos que les va a llamar poderosamente la atención. Bueno, el primero lo comentamos ya un poquito y es el gasto, el daño económico que las infidelidades causan en el ámbito familiar, que varía desde los 100 a los 500 euros. Bueno, aquí tenemos que dejar muy claro que dentro de esas infidelidades, Norma, en el ámbito familiar, si hacemos caso de las estadísticas que en este caso es cuando más mienten, porque la mentira más grande que hay en todas las estadísticas que se conocen no es la política, es el sexo. No sé si supongo que lo sabéis, por motivos obvios. Unos se engañan por arriba y otros se engañan por abajo. Entonces, la estadística dice que hay un 50% de personas fieles. Eso dice la estadística. Un 50. Un 50, sí, un 50. Yo votaría por un, no sé, yo votaría por unos índices mayores, ¿eh? Y sobre Mucho, todo con la mucho crisis. más mayores. Sí. Mucho. Claro. Un 50% de infidelidades Vamos, me es parece, que eso es me de parece un película. poco fuera de... Sí. Bueno, pues nosotros nos vamos a ceñir a lo que dicen las estadísticas y luego hagan ustedes una estadística en su casa. Entre sus conocidos, ¿no? O incluso en su caso. Y, por supuesto, como dice Norma, hagan una estadística entre sus conocidos. Sí. La Claro. próxima cena de amigos voy a preguntar a todo el mundo Sí, y voy a... yo creo que la mejor estadística es la que hace cada uno en su círculo. Y las proporciones suelen Sí, salir. Marta, si tú sales a la calle con un micrófono y preguntas a 10 caballeros... Nadie me lo va a decir. Nadie va a clubs No, alterne. no, nadie me va a decir, a no. clubs alterne. Pero en Nadie Petit- va a pisos, ¿no? Claro. Pero eso está ahí, funciona y además factura unas cantidades brutales. No sé si lo sabéis, que el año pasado por primera vez se incluyó en el PIB español el movimiento de dinero que se produce en narcotráfico y prostitución. Sí, no es- Bueno, pues la cifra es brutal. Si descontamos lo que sería el narcotráfico, estamos hablando de cifras muy complicadas de aquilatar, ¿no? Pero estaríamos hablando de varios miles de millones de euros. Seguimos leyendo, cosas interesantes. El desglose del perjuicio económico en las sociedades gananciales es el siguiente. Ordenado por conceptos son hoteles, gastos de desplazamiento, restaurantes, regalos, copas, prostitución y cibersexo. En este orden, ¿no? ¿Por qué tiene que ser en la sociedad de gananciales?
Porque la infidelidad siempre está dentro de un matrimonio. Vale. Estaba pensando en No, el uso de este tipo no de siempre dentro de un servicios. matrimonio, dentro de la pareja de novios, dentro de muchas cosas, pero... A ver, si el caballero, digo el caballero, o la señora... si tiene separación de bienes... Si es soltero y no tiene pareja, no es infiel en principio, ¿no? Lo que no quita, que es a lo que tú te refieres, para que no sea un gasto también. Exactamente. Para que no sea un gasto. Pero el gasto lo tiene igual, ¿eh? Solo que lo tiene íntegro, ¿no? El 50%. Claro, muchos caballeros que me están escuchando dirían, bueno, es que ya el casarse implica un gasto. Ahí entraríamos ya en otros derroteros, Sí, caballeros o damas. Pero lo gastamos a medias, ¿eh? Ojito, aquí no gasta nadie más que otro. Bueno, nosotros para evitar daños morales nos vamos a limitar a lo que es el tema económico. No vamos a hablar de los prejuicios que afectan a la pareja en cuanto a ese daño moral. No. ¿Cuánto gastan los asturianos en prostitución y cibersexo? Eso es. Bien. Continuamos. La prostitución ocupa en ese gasto un porcentaje estimado del 30%, o sea, unos 75 euros mensuales. 75 euros 75 mensuales. euros mensuales. Hablamos de las parejas donde se reconoce, uno de los dos reconoce la Tener infidelidad. una infidelidad, eso es. La población masculina en Asturias comprendida entre los 18 y los 75 años es aproximadamente de 300.000 varones. Si descontamos a un 10% de homosexuales, Eso dicen las estadísticas. otro 20% por convicciones religiosas, tendríamos una cifra de 210.000 varones potenciales clientes. Pero ahora bien, hay un 50% que dicen no acudir jamás a clubs de alterne, por Correcto. ejemplo, ¿no? Eso Y la es lo que cifra dicen. se quedaría en unos 110.000 varones que son consumidores. Es decir, que tendríamos nada más que 110.000, cuidado, 110.000 varones en una población superior al 1.000.000 de personas que hay en Asturias. 35 euros cada uno de ellos. En estos 110.000 hombres se repartiría casi el 95% del gasto en prostitución. Ahora vamos a entrar en Ahora algo que concretamos. va a Vamos a llamar más la atención de los telespectadores. Continuamos. En Asturias, el 75% del negocio de la prostitución se realiza ya en pisos y en apartamentos, un 22% en locales de alterne y solo un 3% en la calle. Bueno, Esto nos indica que los famosos locales de alterne se van a la ruina. puntualizar que en los últimos 30 años el negocio de la prostitución ha cambiado de forma radical. Hace 30, 40 años, pues eran los clubs donde los pisos prácticamente no existían. En la década de los 90, del 95 en adelante, empiezan a llegar emigrantes, y no quiero decir con esto nada, pero las estadísticas son las que son. El 85% de las mujeres que practican la prostitución son extranjeras en estos momentos y un 15-16% españolas. Han subido el porcentaje desde el año 2010 para acá. Por el empobrecimiento. Por el empobrecimiento, Claro. correcto. Y estas son las cifras frías. Sí. Lo que se esconde detrás de esas cifras, nosotros no vamos a tal, porque el programa se llama Ahorro y Finanzas y habla de dinero. Sí, y no nos vamos a mover más ¿Por de ahí. qué una madre, que imagino que... ¿Por qué una madre tiene que acabar en este negocio para dar de comer a sus hijos? Es una tremenda desgracia. Pero una madre española, igual que una madre, hermana o hija que viene de cualquier cualquier país, otro sitio, siempre, sí. siempre es por necesidad. Claro. No podemos olvidar además que esto siempre se produce porque hay demanda. No También. es que sea la culpa de nadie, pero cuando hay demanda de un producto, siempre hay alguien que se encarga de que obtenga lo que quiere. Esto es una cadena. ¿Me dejáis contar algo lúdico? Porque estamos Sí, en nos estamos tema. Voy a poniendo contar algo serios. lúdico que los telespectadores, también lo desconocía. Bueno, la prostitución no está inventada por los seres humanos. ¿Por los seres humanos? No. Ya se conoce en el reino animal. A cambio de plata. Por ahí van los Cambio de tiros. plátanos, sí. Por ahí van los tiros. Bueno, hay una colonia muy estudiada de chimpancés y de algunos otros simios, entre ellos sí, ya los sé. macacos. Concretamente, fijaros qué curioso, el varón, en este caso el macho, que desparasita mejor a las hembras,
tiene el derecho de Tiene cópula más con un novios. número mucho mayor de ellas Tiene más novios, que claro. el chapucero, Claro. que no es capaz de Eso despiojar. es una versión de rascar la espalda. Bueno, pues mira tú por dónde, Exactamente. cómo el intercambio de favores sexuales tiene que ver con lo manitas que es el mono en cuestión, ¿no? Bueno, pero Eso es uno de los atractivos del mono. Bueno, no, por lo visto yo vi los vídeos y sí. el mono que más feo me parecía a mí, sin embargo, era el más ducho con las manos, Claro. y entonces este macho podía aparearse con 8 o 10 hembras, porque era un manita, ya te digo, ¿no? Bueno, a eso nos vamos que a lo sepan que- los telespectadores que Claro. eso ocurre también en el reino animal, para que veas, la guapura no tiene nada que ver. efectivamente. Tú cuanto mejor lo Bueno, hagas, mejor. era algo lúdico Sí, vamos a concretar un poco más. Vayamos a con Asturias, ¿qué cifras, ocurre? Sí, Sí. y lo que ocurre en las principales núcleos urbanos, que es realmente donde más ocurren estas cosas, ¿no? Gijón es la ciudad de Asturias con más pisos dedicados a la prostitución. Unos 175 estimados. Le sigue Oviedo con 140 y Avilés con 74. De medio, cada piso ingresaría mensualmente unos 12.500 euros. Sí, esto es importante. Repartiéndose las mafias el 70% de esa cantidad y solo un 30% para las personas empleadas. o La que media, trabajan. bueno, estas estadísticas es muy Es difícil. vergonzoso que Hacienda no le meta mano. terrible. Hacienda y la Seguridad Social nos están cociendo No sabemos a todos muy bien los por qué, autónomos. ¿no? Hombre, los motivos Bueno, Una pregunta los aquí prosenetas como tendrán letrada, sus métodos, ahora ¿no? que estamos con este asunto de la tendrán prostitución. sus métodos para evadir. es todo Claro, dinero, ¿ves? Es Claro. todo A ver, ver, claro. Tú, una pregunta que se me ocurre sin venir a cuento, iba a decir, sí viene a cuento, pero tú como letrada, ¿qué crees que ocurriría si en España se legalizara la prostitución? me parecería que sería fabuloso. Sería fabuloso porque para empezar tendríamos una entrada de ingresos muy fuerte Oficiales, sí, claro. oficiales para las arcas públicas, y luego además tendríamos algo con una doble vertiente. Todas las chicas tendrían que pagar sus autónomos, su régimen general, con lo cual sería una forma de sanear la seguridad social, y luego además tendrían asistencia sanitaria, porque yo creo que aquí básicamente es un tema sanitario. Es verdad. Sí. es Y correcto. para estas chicas Claro. sería muy importante poder acceder a los servicios sanitarios e incluso tener algún tipo de control sanitario. Sería importante. Fundamental. Entonces, económicamente sería estupendo. El Está hecho de bien que Hacienda puntualizado. no le meta mano ni a España ni a ningún sitio. Yo no sé hasta qué punto da algunos mucho que pensar. caballeros, No sabemos muy bien. porque claro, pedirías factura, luego, claro, ellas tendrían que facturar, evidentemente. Hombre, mientras no gastes más de 3.000 euros al año no tienes por qué declararlo. Y desde luego, de tarifas de 3.000 en adelante, bueno, Y para eso no siempre digo puedes nada. hacer a nombre de Puede empresa. ser. Bueno, ¿qué más cosas debemos de saber sobre este Sí, asunto? ya comentábamos antes que la recaudación de los clubs ha bajado desde la crisis más del 50%, teniendo que publicitar ya otra clase de productos. De servicios, Como, a ¿no? mí esto me llamó mucho la atención, como el menú del día, desayunos, o sea, Jornadas de los reinventándose. Jornadas de los callos, Norma, eso, correcto. eso que Y del comentas. cochinillo. Sí, sí, ¿Eso dónde es? No voy a decir el nombre del sitio, pero Sí, es aquí en el puedes centro. decirlo. Hay Sí, unos carteles algunos clubs de alterne cercanos a Oviedo. cercanos a Eso es Oviedo. todo lo que podemos decir. Vale. Sí, no, Pues no, es muy se curioso. puede- es muy se, curioso. puede decir, no hay en ahorro y finanzas, pese a lo que mucha Claro. gente se piense, Aquí. este es el único programa nacional En el que que dice decimos nombres, precios. todo. Sí, acabamos de decir que Gijón tiene 170, 180 pisos dedicados a la prostitución Sí, sí. y Oviedo 140. ¿Por qué? Porque lo podemos decir, nosotros en esas Asturias nadie nos pone cortapisas. Creo que el club al que nos referíamos ahora me Eso es. parece que es el ¿El Models, Models? o Sí. creo que es el Models, Sí, muy, sí, claro. muy conocido a las afueras Muy de Oviedo. conocido por sus jornadas gastronómicas. Conocido por sus jornadas de los callos y el cochinillo. ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, un reclamo A mí para... me parece bien, eso es una optimización empresarial. Es una Lo que forma me de- parece es que el punto de vista psicológico de la gente, no veo yo a mucha gente yendo a comer los callos. Bueno, pues quedarías asustada... Oye, quedamos unos amigos, vamos hasta el Models a comer el menú. No lo veo, pero bueno. Bueno, ¿qué más debemos de saber? Bien, el cibersexo es el futuro. A mí esto me parece horrible. Bueno, esto es, léelo y lo Sí, comentamos. las cifras que se manejan son astronómicas. $1 billón en el mundo, lo que representaría para España más de 800 millones de euros. Los asturianos gastan ya 16.000.
16 millones de euros no podía creer la cifra. Correcto. Me bailaban los ceros. Esta es la primera vez que en un, Es terrible. que en un programa, en este caso de economía, Sí. se da esta cifra. Es la gran desconocida. No busquen ustedes en internet porque no hay ningún estudio hecho prácticamente, y de Asturias mucho menos, pero nosotros hemos hecho, vamos a explicar por qué lo sabemos. Es relativamente sencillo. La cifra se conoce a nivel mundial porque lo conoce la ONU y se conoce en Estados Unidos. El cibersexo está moviendo en estos momentos $1 billón. Teniendo en cuenta que la población mundial es de unos 6.400 millones de habitantes y teniendo en cuenta que solo tienen acceso a Internet, porque para tener acceso al cibersexo hay que tener Internet y además Sí, claro, una posibilidad de velocidad, vamos a decir así. Bien, solamente 1.800 millones de personas en el mundo podrían tener acceso a este tipo de cibersexo. Con lo cual, si $1 billón lo dividimos entre 1.800 millones de personas, nos daría prácticamente lo que se gasta cada persona. En España nos corresponden aproximadamente, en este concepto, subiendo cada año entre el 30 y el 40%, 800 millones de euros se están gastando ahora mismo españoles y españolas, aunque españolas en mucho menor medida, porque la mujer cuando entra, hay que decirlo, cuando entra a este tipo de páginas de contenido que no tiene por qué ser pornográfico, Fijaros que está muy estudiado que la mujer entra en este tipo de páginas más bien para chatear, Sí. bueno, ver fotos, pero no tan explícito como el hombre que entra más, digamos, bueno, ya, el hombre va más a saco, ¿no? Sí, sí, sí. A lo que va. Bien, pues 800 millones de euros se gastan los españoles y en Asturias 16 millones de euros anuales en el año pasado. Estamos hablando de más de $1 millón mensual en el consumo de este servicio. ¿Qué tipo de servicio? ¿El cibersexo exactamente qué tipo de...? Porque si no es el teléfono erótico y Pues no el teléfono erótico es... ya pasó la historia. Claro, pero los- el cibersexo, correcto. la gente piensa, ¿qué es? Voy a abrir una página en la que veo chicas, o mujeres o hombres Sí, o películas. desnudos exhibiéndose sin más. No, ¿Qué es os voy a exactamente contar- lo que encuentran? Os voy a contar lo último de lo último. Vamos a contárselo a nuestros telespectadores. Lo último de lo último son los webcamer. Son chicos y chicas que conectan, atención, una cámara en la ducha. Solo en la ducha, por En la cierto. ducha. Porque, vamos a ver, la especie humana, yo creo que por encima de todo lo pornográfico, incluso está el morbo. No sé si os fijáis, mirones. programas como Gran Somos Hermano. mirones, claro. Programa como Gran Hermano y como Sí, tal, claro. el cotilleo. Bueno, pues Sí. lo último de lo último son chicos y chicas de 18 a 27 años que colocan una cámara en la ducha. Bien, se llama webcamer, es una profesión en alza y están ganando $180 la hora el tiempo que están conectados. Están conectados 3 ¿Cuántas horas. veces se duchan al día? La verdad Las es que deben de sean ducharse, necesarias. claro, deben de Yo estar creo que las que sean necesarias. Yo tengo que ganar tanto al mes, tantas veces me ducho. Bueno, pues- Yo lo tendría claro. Ahora os voy a decir lo más increíble. Bueno, los espectadores que entran en este tipo de... Por cierto, la empresa más grande del mundo se llama Live Jasmine. Bueno, esta empresa que muchos de ustedes ya la conocen, esta empresa que tiene más de 4 millones de usuarios diarios, explica algunos datos, no los da todos, pero hay uno concretamente que es el siguiente. El precio por minuto, para conectarse y ver esa cámara de vídeo que está en la ducha, Marta, ¿cuánto crees que es? Yo creo que no quiero saberlo. 3 euros. No me entra en la 3 euros, cabeza. es decir, A mí, que como en no me 10 entra en la minutos, cabeza, no. en 10 minutos, minutos, te habrían quitado de la soplado, tarjeta Visa Yo es que 30 estoy euros. pensando en 30 tener un euros. hijo adolescente en casa y que de repente Sí. un día te llegue una factura Sí. de esas de decir, no, es que mande un SMS a no sé dónde y pim. No.
Pero Vaya broma. los hijos adolescentes te llegan las facturas a casa por esto y por otras cosas, ¿eh? Bueno, que sepan los telespectadores que los webcamers, este tipo de chicos y chicas que trabajan en esta nueva profesión, pueden bloquear en su país las imágenes y, por ejemplo, imagínate que la chica es de Toledo, a la chica se la puede ver en Moscú, en Nueva Orleans y en Tokio, Pero nunca en Toledo. pero nunca en Toledo. Eso es muy razonable. Eso es muy razonable y muy importante. Lo que pasa que esto va a dar ideas, porque claro, Nosotros depende de cómo nos lo mires. limitamos a informar. Ya me dicen que estamos al límite de tiempo, ya sé que os encantaría seguir hablando de esto. Yo digo lo mismo que antes, que coticen Hacienda como cotizamos todos los bueno, demás. sí. O sea, que hagan lo que se hagan quieran, pero que paguen autónomos. autónomos. Sí. que nadie- Bueno, pues nos tenemos que ir al descanso. El precio de las infidelidades, por cierto, no sé cómo calificaríais vosotras el entrar a una página de estas para ver a chicas en una ducha. Nada, ¿Es una claro. infidelidad? Curiosidad. Es como ver una película pornográfica. Exactamente, nada. Sí, Cero. pero como alguna señora que escribe, y hay muchos foros, dice, es que mi marido se conecta y siempre se conecta con la misma chica. Ya empieza como... Da Una actriz igual. determinada. Yo me veo todas las películas de... No voy a decir de de quién. George Clooney, no, No, me digas más. Efectivamente, no, de ellos- Robert De Niro. De Robert De ¿En la Niro, ducha? te colaste. ¿De Robert De Niro en la Porque no ducha? tengo tele en la ducha, si no me las vería en la ducha. Bueno, les vemos en el descanso. Ya sé que les queda ahí 5 minutos para hablar del asunto. No se vayan. Bueno, pues estamos de vuelta de esa publicidad y, bueno, no sé si han cenado, me imagino que sí, si nos están viendo el domingo, pues a lo mejor les apetece comer algo. ¿Qué gran superficie en estos momentos en España es la líder? Marta, vas a hablarnos Sí, de voy a una hablar. gran superficie muy Sí, conocida. No esta- sin antes, claro, No sin antes recordar a nuestro patrocinador de la sección anterior, esto ya es como una broma, ¿no? Lo de los patrocinadores, Bueno, nos lo perdonan todos, nos pero perdonan. sí, que es Banciella y Puente, en la Cayuría, justo al ladito del McDonald's, exactamente. y Mira, también me lo tenemos sé. que, ¿quién nos patrocina Y esta este sección? patrocina mi sección hoy Federico Recalde, en la Cayuría, frente a la estación de Renfe, céntrico, y estupendo además. Y bien de precio. Porque hay una falsa creencia, Sí. y aprovechando que está aquí Norma, hay una Yo creo falsa que es creencia un que los dinero- abogados son caros. Realmente, Los abogados son Tiene caros. sus A ver, tarifas hombre, para depende las cosas del tipo de normales, consulta, ¿no? y después Pero- depende del proceso, supongo, ¿no? los abogados, y también depende de su pedigrí. también, Ya, lógicamente. bueno. Es la ley de la oferta Sí, y la la demanda. ley de la oferta, Cuando exacto. todo el mundo quiere que le atienda un determinado abogado, Sí, es normal que ese abogado pueda permitirse el lujo de subir de los cobrar lo precios. que quiera, Claro. sí. Pero, Sí, pero sí. no, yo creo que ahorramos mucho dinero a la gente. ¿Eh? La gente no es consciente muchas veces de los líos que Del arma esfuerzo. por Ese ahorrarse punto de vista 4 es muy pesetas. importante. Sí, Sí. es Acudir verdad. a un buen abogado te puede solucionar muchísimos problemas. Y acudir antes de armarla, no con ella ya armada a ver cómo me lo O sea, soluciona. lo que sería prevención. Preventivo. Claro. Al final lo digo, te das cuenta, lo digo yo mucho, casi termino muchos programas así, por favor pongan un abogado en su vida, vale más pagar 50 euros que luego pagar 50.000. Porque nos pasa cada cosa por una simple Para consulta. cualquier cosa tonta. Yo lo Haces tengo un contrato de clarísimo, compraventa de un coche entre Cualquier particulares, cosa. un contrato de alquiler de Cualquier cosa. vivienda. O para cualquier acompañarte a hacer una gestión que sabes que te van a torear. También. Sí, sí, para todo. Llévate al abogado que te va a salir muchísimo mejor. Bueno, nosotros de lo que Bueno, tenemos vamos que hablar a ir. ahora es de Mercadona. Están las amas de casa ya con el bolígrafo, que las estoy viendo ahí, y algún amo de casa también, del Mercadona. ¿Qué se esconde detrás de Mercadona? ¿Por qué ha crecido de forma tan brutal que se ha llevado por delante pues todas las grandes superficies tradicionales, ¿no? Es la líder nacional. ¿Qué hay detrás de los productos que vende? ¿Por qué crece tanto? ¿Porque es barata? ¿Porque los productos tienen buena calidad? ¿Tiene productos malos, Mercadona? ¿A usted hay algún producto que no le gusta en Mercadona? Ahorro y Finanzas se lo va a explicar.
Sí, bueno, yo voy a comentar unas cuantas cosas generales y sobre todo a lo mejor a decirles algunas que no sabían y las podemos comentar un poco Bien. entre todos. Venga. Y luego podemos hacer una, ¿cómo se dice? Una tertulia. Una tertulia acerca de qué productos nos gustan y cuáles no, que puede ser una representación un poco de lo que dice Perfecto. la mayor parte de la gente, ¿no? ¿Qué hay que Bueno, saber? Mercadona en principio es un ejemplo a seguir, hay que saberlo. En las universidades han prohibido ya que se hagan más tesis de fin de carrera o mediados de carrera acerca del Mercadona Ah, sí. y del O sea, que secreto los de estudiantes Mercadona. hacen tesis sobre Mercadona. Sí, hablan del secreto de su éxito, de intentar saber... Bueno, sí, la verdad es que está bastante claro. De hecho, ¿Cuál es? ¿Cuál es? su fundador Tú ya lo descubriste el proclama. secreto. Sí, hombre, a ver, es que si lo ves así desde fuera, los secretos son 3. Ah, 1, el jefe. el jefe es el Sí, secreto, el señor cli- Roch. No, el cliente es el jefe. Ah, el cliente es el Entonces, jefe. todo en Mercadona gira alrededor de lo que quiere el cliente, además están muy pendientes de todo lo que el cliente, en teoría, yo digo en teoría porque, bueno, luego hay para opiniones, reclama y inmediatamente se pone en práctica. Vale, yo te voy a decir una cosa que no es así. Cuéntame. El precio no lo pone el cliente, el precio del producto. El precio lo pone Mercadona. El precio lo pone Mercadona, Así que está muy evidentemente. bien que Mercadona hable de que el cliente es el jefe y tal, pero a la hora de la verdad, la pasta la Claro, decide claro. la directiva de Mercadona. Claro, pero esta es una política psicológica en la cual el Yo ya no cliente, pico, ¿ves? Yo ya el así- cliente se siente bien atendido y nada más, y que tiene toda la oferta pensando que gasta menos. Ah, Pensando que gasta menos. sabia política. Yo tengo claro que no gastas, que gastas menos en algunas cosas y más que en O sea, otros sitios. Mercadona como en todas no es partes. más barata que otras grandes superficies. Esto ya es una Ya hemos opinión hablado en el personal programa. en esto, Tienen sí. productos más caros que otras superficies. Sí. Y cuando hablamos en Navidades nos dimos cuenta que hay los Efectivamente. cavas, por ejemplo, y otros productos están más baratos en Alimerca e incluso en el Corte Inglés. Y de más calidad, además. También Y lo de más comprobamos. calidad. ¿Recuerdas aquel cava que trajiste por €1 y pico que estaba en la misma comparativa de un producto de 12 euros? Lo abrimos además y nos Sí, lo sí, tomamos. que- claro. de Mercadona. De Alimerca. Ah, de Alimerca. Era, Sí, de ¿verdad? Alimerca, de Alimerca, sí. Bien, el segundo secreto es el cuidar a los trabajadores. La verdad es que aquí es increíble porque si te metes a buscar información o intentas preguntar a algún ex trabajador, bueno, hay de todo. Hay gente que se ha ido muy contenta y hay gente que se ha ido tarifando. Entonces aquí no se puede mucho. pero- las normas de la empresa son buenísimas. Pero los trabajadores, los empleados de Mercadona ganan más que los empleados de Los otras empleados de superficies. Mercadona ganan una media de 1.400 euros. O sea, yo mucho conozco más. todos conoceremos a muchísima gente con carreras superiores que no están ganando no ganan eso, eso. pero ni por Mi asomo. hija ni por veterinaria, asomo. por cierto, Efectivamente, por ejemplo. Mi hija está con un contrato basura de estos de 900 euros Exactamente. y es licenciada en veterinaria por una universidad muy conocida. Exactamente. Un empleado de Mercadona gana de media 1.400 euros. Sí, sí, de hecho, en 2013, 3 de cada 4 empleados cobraban más de 1.400 euros netos al mes y los recién contratados ganaban 1.070. Se les hace contrato indefinido. Permiso de maternidad de 6 meses. De 6 meses. De 6 meses. La promoción es para absolutamente todos los empleados. Da igual que tengan estudios que no. Solamente se les cuantifica la subida o la promoción de puesto si trabajan bien. Bueno, pero vamos a dejar de hablar de los empleados, que las amas de casa quieren saber cosas de los Eran productos. los secretos, de los productos exactamente. que vende Mercadona. ¿Qué vende Mercadona? ¿Tiene calidad? Ya vimos que el precio... En algunas cosas sí y en otras Bueno, que pues, pensamos que no. cuéntanos. De hecho, podemos enumerar una serie de alimentos o de productos a ver si están de acuerdo. Como mala calidad. Hemos hecho una lista, vamos a decir Sí, a los hemos hecho una telespectadores, lista. hemos preparado una lista. Norma, yo no sé si tú compras en Mercadona también No, o no. yo compraba en Mercadona, pero dejé de hacerlo hace ya unos 4 o 5 añitos, cuando quitaban las bolsas. ¿Cuando quitaron las Cuando bolsas? quitaron las bolsas fue una cosa, bueno, cada uno tiene sus Te manías. cabreaste. Me pareció mal, me pareció mal que en un sitio donde todos los alimentos están envasados te cobren por la bolsa, me pareció Sí. fatal. Entonces, llevo 5 años sin comprar en Mercadona. Por cierto, tenemos el dato, no lo tiene Mercadona, lo tenemos nosotros, déjame darlo. Sí. ¿Saben ustedes cuánto se ahorra Mercadona cada día por no regalar
las bolsas, como por ejemplo hace nuestro Alimerca, cuando digo nuestros porque Sí. es una cadena De hecho, asturiana. es el único que no Alimerca cobra las bolsas. regala las El bolsas único. de la compra. El único. Bueno, pues nuestro equipo de analistas ha llegado a la conclusión de que Mercadona ahorra diariamente por las bolsas que nos regala 60.000 euros. Si multiplicamos 60.000 por 30 días que tiene el año, bueno, los domingos está cerrado. La cifra es mareante. Sí. Bueno, pues estamos hablando de 1.200.000 euros Sí. mensuales solo de lo que se ahorra por no dar bolsas. Parece una tontería, pero ahí está el dato. Bueno, pero que no es un acto que se disfrazó como protección del medio ambiente, Es que pues además ahí lo es tenemos. Es lo que tiene indignante, que en Claro, un momento te ahí dicen está. retiramos el plástico porque contamina, Sí, porque queremos sí. ayudar, y resulta que todos los productos que me estáis vendiendo me los estáis vendiendo envasados en plástico. El jamón de York con su lonchita Sí. de plástico, Sí. es terrorífico. Entonces, a ver, para lo que me conviene porque me ahorro mano de Claro, obra, claro, sí. claro. Bueno, para lo llamativo, para lo que da Claro, publicidad. pero, claro. pero las bolsas voy a decir que es que no quiero contaminar. A mí me parece una hipocresía de caballo, Pues sí, directamente. pero bueno, totalmente eso de acuerdo. lo digo a título personal y de ama de casa, de consumidora, no... Bueno, Bueno, productos de vamos Mercadona. vamos a comentar algunos productos. Productos que malos. tienen muy buena fama, ¿o qué quieres empezar por los malos? Bueno, empezamos por los malos para A luego ver, vamos a- quedar vamos- con un poco... Vamos a decirlo de otra forma, porque Malos. Mercadona no tiene productos malos. No, malos a nivel de... Productos que, señor Roch, debería de corregir Mercadona O mejorar. o mejorar. Sí, Entre hable con sus- nuestro público hemos hecho con- esa estadística y los Sí. vamos a dar. Sí. Pese a quien le pese. Hable con sus proveedores, ya que son exclusivos para usted, pues muy bien puede hacerles cambiar la Claro. fórmula, ¿verdad? Por eso. La comida para bueno, para los perros, iba a decir para las mascotas. Comida para mascotas. Comida para los perros. Muy mejorable. Creo que no la quieren, Muy mejorable. definitivamente. De la marca Se la comen Mercadona. los perros, No, ¿no? se la comen. Bueno. Dentro del tema de las infusiones, el té, bueno, para tomar algo parecido a un té a un inglés es Además de prácticamente que no imposible. hay, ¿no? No hay variedad de ningún No, tipo. no hay nada. Claro. No hay nada. ¿Qué más? La carne envasada. Sobre todo una mención especial a la carne picada. O sea, muy mejorable, ¿no? No, muy mejorable no, es que tienen que hacer como que no la tuvieron nunca y volver a empezar de cero. Porque es Bien. auténtica goma, Bien. vamos, al menos para mí y Más para mucha cosas. gente a la que he preguntado. El tema de los productos frescos, la fruta La fruta es chupa de cámara. mucha la fruta es de cámara, cámara. es de chupa cámara. mucha cámara, sí. Sí, Mucha. y está verde, no está para consumir. Sí, no, está claro, la van No sa- estamos diciendo que sea mala, estamos diciendo que No. se vende muy verde. Eso es Sí. razonable que se venda verde. Sí, pero si tienen si que- no la sacan, en 2 días la tienen estropeada. Bueno, bien, pero vas a otro supermercado y tú te puedes comprar una manzana No. o un kiwi y Frute- comértelo el mismo frutería día. de toda la vida. En el Sí. Mercadona no lo puedes hacer. ¿Dónde te preguntan? ¿La quiere para hoy o la quiere para la...? Sí. Claro, es verdad, es lo tienes verdad. que llevar y dejarlo madurar una semana. Entonces no. ¿Qué más cosas? Más cosas. Bueno, una mención al pescado. Tienen pescado fresco, Poca variedad pero muy poquita Y variedad. casi todo lo que Muy tienen de poquita variedad. piscifactoría. No. Casi todo lo que tienen de piscifactoría. Sí, Ahí, prácticamente todo. Ahí pierden por goleada con Alimerca, por ejemplo. Sí, desde luego. Alimerca tiene una sección de pescadería. Tiene muy buen estupenda. pescado, ¿cierto? Sí, Sí. sí. Pero vamos a hablar de lo bueno, ¿eh? Hablamos de Venga, lo bueno. Detergente y suavizante de lavadora. Muy bueno. Perfecto, funciona. Los famosos packs de atún en aceite de oliva, fenomenales. Muy bueno. Calidad y un precio fantástico. Los paquetes de azúcar de 2 kilos. Los que paquetes de azúcar Los de- de café muy grandes, que se ahorra mucho dinero. Y la puntualización mía, las aceitunas de jalapeño. Ay, ¿Eso yo qué es? eso- ¿Qué es? yo ¿Qué eso es? sí que no Aceitunas las rellenas de pruebo. jalapeño, Ah, tremendas. Eso para todo aquel que no esté aquejado de ninguna dolencia, Ninguna donde dolencia el estomacal, picante le perjudique. pero bueno, espectaculares. Recomendables, ¿no? Bien. Muy bien. El pan de pueblo, el pan de pueblo de 1 euro. también. Muy El pan bueno. en general, tienen un horno y además El está pan todo el día en general- funcionando. El pan luego no te vale para nada a las 11 de la noche, pero bueno, para el día muy rico y barato. Correcto, el pan de Sí. Mercadona, que quede constancia. Un pan en líneas generales muy bueno. Sí, tema de lácteos, yogures, mantecas y demás, muy bueno. A mí la verdad es que me parece muy bueno. Está muy rico todo. Y después, una cosa que se llama... Norma, esto me lo comentaste tú, que además conoces a Sí. mucha gente que lo Sí, usa. pero a ver, Te lo dejo a ti. Esto viene dado por mi madre, ¿eh? Quiero decir que esto es un secreto de madres, que es el vinagre de limpieza. Sí, Unos yo no lo vi frasquitos nunca. que hay con un líquido transparente, ¿Sí?
que bueno, mi madre desde que lo descubrió este invierno es que está entusiasmada. Vinagre para de qué limpieza, vale? que no es vinagre, Para- se llama así, ¿no? Sí, es una base de Es para vinagre. limpiar. Para cristales, para cuartos de baño. Para cualquier Y es superficie que a donde mi se madre te la ocurra. tengo, pero cada vez que la llevo a Mercadona... ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues habrá que probarlo. Pues queda dicho, entonces. estamos al límite del tiempo. ¿Añades Sí. algo más? ¿Quién está Bueno, detrás de las marcas blancas? Bueno, detrás de las marcas blancas De Hacendado, sobre todo. hay empresas desconocidas o que no son muy fuertes y otras que son muy fuertes. Hay que hacer una mención de que los proveedores que fabrican para Mercadona son exclusivos para Mercadona, es decir, hay marcas, les deja trabajar para nadie, ¿no? hay marcas que han decidido que les es más rentable fabricar para Mercadona que fabricar para sí mismos. Bueno, pero nuestros ¿Alguna espectadores, marca? di algún nombre, Calvo, di algún nombre. Calvo, por ejemplo, la marca Calvo de enlatados, la marca Rienseira, la marca tenía yo, Rienseira, sí, en conservas. sí, la marca Siro en galletería. Yo tenía apuntado por aquí, Tenías la me chuleta. pillaste y aquí está. Aquí está. Tenemos Alacán para todo el tema de helados, Cidacos para las conservas. Conservas de verduras. Los lácteos Senoble. Senoble Es una empresa francesa, Es una ¿no? empresa francesa, un gigante Eso a nivel es. europeo. Para las verduras frescas, Verdi Fresh, es decir, bien, se Ya manejan me dicen con que nos proveedores tenemos que ir. muy potentes. Bueno, no se vayan. Seguimos al pie del cañón. Bien, pues estamos en la última parte del programa y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid o aprovechando que tenemos a Norma y además una consumada especialista en derecho tributario, pues vamos a hacer algunas preguntas relacionadas sobre todo, Norma, si te parece, con la declaración de la renta, no sin antes dar nuestra dirección de correo y lo que estabas pensando. Y nuestro patrocinador. Exacto. Ya lo tengo aquí como aclavado, que no se me pase. Bueno, vamos a recordar nuestra dirección de correo donde pueden mandar sus consultas para que van a contestar, pues ya saben, nuestros consejeros, que son personas muy experimentadas y con todos los conocimientos. Ahí lo tienen, ahorroyfinanzas@esasturias.tv. Ahí lo tenían. Mándenos, por favor, las consultas, que las vamos contestando como podemos. Como podemos, porque Como desde podemos. lo que pasó la semana pasada tenemos el correo colapsado. Sí, si no es por una cosa, es por otra. El día que se nos ocurrió hablar del precio de las infidelidades, Bueno. podíamos haber estado pensando en otra cosa. Parece que es un tema que le interesa a todo el mundo. Al que es infiel porque lo es, al que no lo es porque a lo mejor, bueno, pues... No, Está más atento. no quiero- Por cotilleo, puro Y el duro. resto es el plan nacional, el cotilleo, la envidia, el morbo, Sí, por saber. por saber. Bueno, pues hablando de saber, ¿quieren ustedes saber cosas de la renta, de la declaración de la renta? Empezamos con preguntas. Sí, vamos a hacerte una serie de preguntas sobre la declaración de la renta, ya que estamos tan a punto. Después de estos temas tan jugosos, Sí. la de la declaración de la renta es Esto como de Firuf, como ya. ahora es el momento de marchar a la cámara, Bueno, empezamos no, lo pero hay que aburrido. tener en cuenta que estamos en un momento en el que Estamos todos en- nos estamos importa en un porque momento clave, no hay más sí. remedio que hacerla. Por lo tanto, vamos a recordar que patrocina nuestra sección Díaz Varela Abogados en la Avenida Galicia también. Exactamente. Un abrazo, Beatriz. Y empezamos con las preguntas. Bien, ¿piensas tú? Una muy candente, por lo visto, y que yo no estaba muy enterada. Bueno, que es la siguiente. Nos escribe María de Barro y nos dice, ¿qué pasa con el plan PIBE y las subvenciones de fachadas? ¿Me están reclamando lo que me dieron? Subvenciones de fachadas Explican, Sí, ¿sabes sí. un poco? para la rehabilitación de edificios. La rehabilitación imagino. de edificios, sí. A ver, esto es una cosa que ya lleva pasando varios años. Lo que pasa es que estos días ha sido noticia. Este tipo de subvenciones, las de Plan PIBE, que es para adquisición de vehículos, y las de rehabilitación de fachadas, estas subvenciones... ¿Quién las concede? Estas subvenciones, Principado. cada una de ellas tiene un formato distinto, pero son subvenciones administrativas. Pero tienen un problema, tenemos que tributar por ellas. Tenemos que tributar por ellas porque en ningún momento están exentas. Lo que se nos está produciendo con estas subvenciones son unos incrementos patrimoniales que tenemos que añadir al resto de nuestros ingresos en la declaración de la renta. Claro. El problema es que no vienen en los borradores y la gente enseguida se lanza a confirmar el borrador.
sin darse cuenta Sí. de que el año pasado cambió el coche y le dieron 750, 1000 eurillos. Claro. Y se encuentran con que de repente Hacienda, 2 añitos después, les dice, sabemos que usted ha cobrado un plan PIBE, debería hacer una complementaria. Y claro, y en el borrador no aparecía. Es No. que tenemos varias consultas y aprovecho también para hacértelas. Muchas personas acuden por internet a Hacienda y sacan el borrador. Bueno, y hay montones de casos que el borrador de Hacienda no coincide con los datos que tiene el obligado tributario. Sí, a ver, ¿Qué hay que dice uno? Dice, ¿qué hago? ¿A quién hago caso? ¿A lo que dice Hacienda? Porque luego puede pasar lo que acabas de decir. Sí, a ver, lo que tenemos que tener muy claro es que el borrador, Hacienda nos lo emite, pero no se compromete con él. En la declaración de la renta tenemos que poner nuestros datos reales. Sí. ¿Qué pasa? Que si los datos míos no coinciden con los datos que Hacienda tiene sobre mi economía, va a haber un cruce de datos, va a haber unas diferencias que van a hacer saltar unas alarmas y posiblemente nos vamos a encontrar con un requerimiento. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que cuando estamos declarando datos distintos a los que la agencia tributaria tiene sobre nosotros, tenemos que tener un soporte documental para justificarlos. Claro. Entonces, si tenemos nuestras nóminas, tenemos nuestra cuenta bancaria con los ingresos que nos ha hecho la empresa para que la trabajamos, Sí. no hay problema. Pero tenemos Se que tener muy presenta. claro que tenemos que tener un soporte documental porque seguramente nos van a decir usted no ha cobrado lo que nos dice, justifíquenoslo. Claro. Entonces, tienes que hacerlo bien siempre, pero teniendo muy claro que te pueden pedir que lo justifiques de alguna manera. Una pregunta también que nos hace también bastante gente ahora la declaración de la renta es aquellos, y sobre todo la CaixaBank, la Caixa, han hecho muchos regalos en especies. Uy, sí, eso es un tema peligrosísimo desde hace ya muchos años. La famosa plancha o la famosa vajilla. Televisores Sí, en este caso. televisor. Entonces recibes un televisor valorado en 500 euros y claro, y aparece en Hacienda, aparece una retribución en especies. Yo lo ingreso a cuenta. Y eso ¿Esto muchísimo qué cuidado. hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? Eso, a ver, cuando es una cuenta, como tú dices ahora, de una entidad bancaria, que según la abres te regalan el televisor, la Sí. plancha, lo que sea, esos objetos tienen un valor metálico. Entonces, cuando te lo dan, es lo mismo que si te diesen intereses. Ellos te dan intereses y cuando te pagan unos intereses, te hacen una retención. Bueno, pues en este caso ellos te dan un televisor y te hacen lo que se llama un ingreso a cuenta, que es detraerte de tu cuenta una cantidad equivalente al 19, 20, 21, dependiendo del momento fiscal en el que estemos. Ajá. Y esto hay que cotejarlo, hay que ponerlo en la declaración de renta. Pero esta información suele aparecer, ¿eh? Los bancos hubo una época en la que no la declaraban, pero esta información sí se suele encontrar en el borrador. El tema bancario, los borradores están bastante completos, ahí sí. Es en el tema de deducciones donde Y ya no esa tanto. retribución en especies, al final, ¿qué te hace? ¿Te eleva la base imponible de ese Claro, es ejercicio? imponible, pero es real. Sí, pero ¿Es no has real? elegido tú, quiero decir, No. lo computan por dinero, pero yo no elegí un televisor, lo eligió el banco. Cierto, yo pero hubiera elegido que me hubieran regalado pero 500 tú eres euros. tú eres consumidor, tú eres Claro. consumidor, tú hiciste una opción en el momento en que decidiste voy a abrir aquí una cuenta y me voy a quedar con el televisor. Voy a Debería proponer- de pagar el banco por ese televisor que te regala. Voy a proponerle al banco que en vez de- pagar a ti por él. Yo creo Ya, que ahí es una ya. economía de opción. Creo, ¿eh? No, es Y una lo digo economía de porque hay opción. sobre todo hay muchísima gente, yo conozco casos de gente la muy gente mayor lo que entiende mal. tienen una cuenta aquí y otra cuenta en otro banco, una cuenta en un banco y otra cuenta en otro banco, y como un banco haga un regalo, sacan el dinero de aquí y Sí, lo meten cierto, aquí porque, cierto. ojo, el regalo Sí, para sí, mi sí, hija, sí. para mí, para no sé qué. Uy, ahora tengo Hacen una una buena promoción en aprovechar el la otro crisis lado y mantelería, se dedican a eso, a coleccionar regalos. Entonces, ojo. Pues ojito, con eso puede salir caro. Exacto. ¿Alguna pregunta más? Sí, una pregunta muy interesante. Juan de Oviedo dice, ¿afecta en algo para la declaración de la renta el haber conseguido la devolución de la cláusula suelo? Por favor, tema súper interesante. Sí, tema total y absolutamente de moda, la cláusula suelo. Sí. A ver, afecta, sí afecta. Sí, ¿Tienes sí. que declararla si la recibes? Vamos por partes, ¿vale? Vale. Explícalo. A ver, tú no tienes... punto 1, tú tienes un juicio, en ese juicio se te originan unos gastos de abogado, de procurador, peritos intervienen, etcétera, y consigues que te devuelvan un dinero. Entonces, Bien. primer punto, si yo me meto en ese mare magnum de gastos para conseguir que me devuelvan el dinero de la cláusula suelo, ese dinero que yo he pagado a abogados, procuradores, etcétera, etcétera, ese dinero, si yo soy... A ver,
Es que no sé si lo voy a explicar, pero sabemos todavía que hay gente que se está aplicando la deducción por adquisición de vivienda habitual. Bien. Que son viviendas adquiridas ya con anterioridad al 2013. Entonces, si yo soy uno de esos afortunados que se compró la vivienda con hipoteca, bueno, mejor sin ella, ¿no? Pero y me estoy deduciendo la hipoteca por adquisición de vivienda, esos gastos que me generan el pleito por la cláusula suelo, puedo añadirlos al resto de los gastos Está perfectamente añadir explicado. la Es decir, deducción. que ese litigio podría unirse con el resto Con el resto de gastos. y pedirle al banco el total. Exacto, igual que ahora, de la misma manera... No, pedirle al banco el total no. ¿Puedes Estoy hablando de efectos de deducciones. Puedes restar... Efectos de deducción. Efectos de restarlo de lo deducciones. que te van a dar como No, cláusula de devolución. estoy hablando de efectos de deducciones. Tú hablas fiscalmente. Estoy hablando de la declaración. Yo ya iba más lejos. Yo iba ya a pedirle al banco también Bueno, todo, se le va a pedir es todo. Lo que yo gaste el más lo que cubrir. gaste Claro. Oye, por pedir que no quede. No, a ver, si tienes una condena en costas no hay ningún problema porque es la parte contraria la que se hace cargo de tus honorarios. Claro. No, yo estoy hablando de efectos nada más de la declaración de la renta. Entendido. Es un Bueno, mayor ¿Nos da tiempo coste. a otra pregunta? La Tengo última, aquí sí, una muy nada más, interesante. una nada más. Me preguntan, ¿tengo que declarar la pensión alimenticia que pasa el padre de mi hijo, ya que estamos separados? Bueno, tratamiento de la pensión alimenticia Exactamente. a la hora de hacer la declaración de Cuento la más renta. cosas, pero ya no es... Mujer, estamos hablando, perdóname, sí, en este caso mujer sí. que tiene la patria potestad, Eso que es. tiene a cargo, no nos dice si uno No. o dos hijos, y entonces el marido le pasa la pensión alimenticia. pensión ¿Cómo alimenticia. tributa? Vale, a ver, aquí tenemos dos partes. Tenemos la persona que la cobra y la persona que la paga. Bien. Entonces, desde el punto de vista de la persona que la cobra, no tiene que declararla, no tiene ningún problema con Está ello. Estamos exenta. hablando de la de los hijos, alimentos de los hijos, alimenticia única y de los hijos. Es exclusivamente. decir, la pensión de los niños, la mamá Sí. no tiene que declararla. Sí, Vamos a hablarlo efectivamente. así, claro. ¿Qué pasa ahora con el papá? Y nos estamos convirtiendo un poco machistas, estamos Totalmente. presuponiendo que el No, padre... no, No, es porque no, la persona que pregunta vale, en este vale, caso vale. es una mujer. Tenemos que ver los dos lados No. del mostrador. Ponlo al revés, da igual. Sí, a ver, no es un gasto deducible directamente, pero sí es un gasto que tenemos que consignar en la declaración de la renta porque nos puede llegar a favorecer, porque según sea nuestro nivel, nuestra declaración de la renta tiene rendimientos de trabajo, rendimientos de acciones, se compone de un montón de pequeñas cositas, ¿no? Entonces, según los límites que tengamos de volumen de ingresos total, puede actuar como una especie de límite. Vale. Entonces nos podemos encontrar con que pagamos menos. Y por eso conviene siempre consignarlo. Siempre Vale. conviene. Vale. Ese es Pero tu ojo, consejo, ¿no? ojo, siempre y cuando aquellas cantidades que vengan fijadas por sentencia judicial. Sentencia Con el judicial. convenio regular. Si a mí el efectivamente. juez me dice que tengo que pagar 300 y yo que soy muy generoso decido pagar 500, la diferencia de los 200 son problemas míos. Exactamente. Lo Yo solo que puedo figure aplicar en el- 300. en la sentencia. Exacto, la cantidad que venga en la sentencia Muy judicial bien. siempre. Pues no tenemos tiempo para más, Marta. Vale, pues nada, ¿Quieres las decir alguna guardamos cosa a para última la hora? próxima Nos semana. vamos. Nada, que hemos puesto el listón muy alto en al menos entre el anterior programa y este, con estos temas tan interesantes. Sí. Nunca mejor dicho. Así que nos ponemos a trabajar ya para la semana que viene. Para la semana que viene no tendremos a Marta, pero la tendremos seguro, con toda seguridad, antes de que acabe la temporada. Confundido No de chica. tendremos a Norma, porque a Marta que sí que la vas a tener. No quiero creer. Bueno, pues un placer haberte tenido aquí, Muchas lo gracias a dicho. vosotros. Y a ustedes recuerden que nos pueden ver en redifusión el domingo a eso de las 6 de la tarde. También pinchen YouTube y ponen Ahorro y Finanzas. Ahí tienen todos los programas, elijan el título que más les interese y se pasan un rato, espero yo que divertido y didáctico. Ya saben, como les digo todas las semanas, sean felices o al menos inténtenlo.